¿Nombre? Emanuel Meneses Bonilla, ¿Cuántos años tienes? 15 años. Emanuel, ¿sabes hacer pasteles? No. Bueno, en este día te voy a enseñar a hacer un pastel y los procesos químicos que sus componentes llevan. Sí. Para realizar este pastel necesitamos los siguientes ingredientes. Una barrita de 90 gramos de mantequilla derretida. Media taza de aceite. Una taza de leche de vaca. Una pizca de sal. 2 cucharadas de esencia de vainilla. 4 o 5 huevos dependiendo del tamaño. Una cucharadita de royal. Y 2 tazas de harina de trigo. Al observar la preparación de un pastel, nos damos cuenta que si mezclamos los ingredientes de forma adecuada, como dice la receta, se obtiene este postre. Pero ¿sabes lo que sucede con los ingredientes al tener contacto con el calor y mezclarse ellos? No. Ok, en este día te lo voy a explicar. Sin las reacciones químicas adecuadas, la masa nunca produciría un pastel adecuado. El primer paso es mezclar la harina, el royal y la sal. Al juntarse los ingredientes se forma una mezcla que es la unión de 2 o más sustancias que no pierden sus propiedades. Existen dos tipos de mezclas, que son la homogénea y la heterogénea. La mezcla homogénea es cuando los ingredientes se mezclan y no se distinguen a simple vista. Y la mezcla heterogénea es cuando los ingredientes se mezclan pero se distinguen a simple vista. El siguiente paso es en un refractario poner los huevos y batir por 2 minutos. El huevo actúa como un agente de unión. En su estado natural, los huevos contienen filamentos de proteínas que están doblados sobre sí mismos. Cuando se exponen al calor, estas proteínas se desenroscan y comienzan a unirse con otras cercanas. El tercer paso es agregar la vainilla y el aceite a la mezcla. También le agregas el azúcar y el aceite. El azúcar, además de dar un sabor dulce, ayuda a que el almidón y las proteínas en la harina y el huevo no endurezcan demasiado el pastel. Esto se logra compitiendo por el líquido en el pastel, lo que limita la cantidad de líquidos que la harina pueda absorber y limitando de este modo el proceso de gelatización. Como te decía, Manuel, lo que hace el azúcar es limitar el proceso de gelatización. Después de incorporar estos ingredientes tienes que batirlos. Después de haber hecho esto, vamos con el siguiente paso, que es agregar la mantequilla derretida y la vainilla. Cuando la mantequilla se agrega a la masa, afloja la red de gluten y crea un producto más suelto. Si conviertes un elemento grasa en crema, le incorpora, hace que la estructura se genere aire. Esto logra que el pastel sea más liviano.
El siguiente paso es agregar la mitad de la harina y la mitad de la leche. La harina establece la estructura del pastel. Contiene gluten, que es un tipo de proteína que se pone elástica y espesa cuando se pone en contacto con los líquidos. El calor creado por el horno proporciona energía a las proteínas que hace que se expanda. Los líquidos y el calor causan que el almidón en la harina se gelatinice, permitiendo una firmeza que contribuye aún más a la estructura del postre. Y agregamos el resto de la harina faltante. Y volvemos a batir. Bueno, Manuel, ¿nos puedes explicar qué fue lo que aprendiste con esto? Que al tener contacto a los ingredientes entre sí hacen una reacción química, que es lo que permite que haga el pastel, y a tener contacto con el calor. Ok, muchas gracias. Sí. Ahora lo que nos queda es vertir la mezcla en el molde que previamente engrasamos. Prácticamente como a la mitad, porque como va a esponjar,